Excelente día, estimable audiencia, estimados compañeros Toastmasters. Estamos aquí a punto de iniciar un podcast donde vamos a tratar el tema de feminismo, pero de una forma muy simple y desde la perspectiva de mujeres, de una mujer joven y una mujer no tan joven. La mujer joven es mi compañera, querida compañera Toastmasters, Argentina Solís, que tiene tan solo 19 años y nos ha demostrado una gran capacidad. Es una mujer muy inteligente, muy consciente, estudia filosofía y además es feminista. Argentina, quiero que nos platiques un poquito acerca de ti y de cómo es que iniciaste en el feminismo. Claro que sí, Dalis. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Primero que nada, quiero comentar que en mi perspectiva, cada mujer se introduce en el feminismo por experiencias propias o experiencias a mujeres cercanas. Obviamente una experiencia que marca un antes y un después en la vida de esa mujer. Es por eso que esta mujer decide emprender en el camino del feminismo. Yo creo que inicié en el feminismo desde muy pequeña y aún no era consciente o aún no sabía que eso era feminismo. Desde el momento en el que en mi casa a mí me hacían hacer labores del hogar más que a mis primos, a mis hermanos, yo creo que ahí empecé a ver como este tipo de diferencias entre géneros y empecé con este tipo de rebeldía, como de decir, pero yo por qué sí y por qué los demás no, los hombres no. Es aquí cuando empiezo con, llama a mi familia, actitud rebelde, y con el paso del tiempo voy conociendo un poquito más del tema, igual se va conociendo un poco más este tema del feminismo, porque antes cuando yo era más pequeña no era muy sonado. Sin embargo, conforme va avanzando la sociedad, va avanzando este tema, voy conociendo un poquito más y voy abriéndome como a este nuevo mundo, un mundo muy gigante. Yo empecé con, les comento, este tipo de actitudes rebeldes. Sin embargo, después decido entrar por completo al movimiento feminista debido a que hay situaciones que me cuentan tanto mi abuela paterna como mi abuela materna que vivieron muy fuertes, situaciones que ya van dentro de la violación, dentro del abuso sexual ejercido por parejas, y que a ellas incluso les llegaron a decir, no comentes nada, no digas nada, tienes que aguantarte porque es tu pareja, porque es un hombre. Entonces es aquí cuando yo empiezo a introducirme de forma muchísimo más activa a este movimiento. Fíjate, Argentina, que me identifico mucho contigo a pesar de la diferencia de edades, en que nuestras abuelitas fueron personas sumisas, totalmente sometidas a un varón. Y también me tocó en mi primera infancia y mi adolescencia rebelde, que no, tú lavas los trastes, tú recoges la cocina, tú trapea, y efectivamente era tachada rebelde porque, oye, ¿cómo nada más yo vivimos, somos 6 hijos y nada más las 3 mujeres tenemos que hacer el quehacer? O por ejemplo, mis hermanos podían llegar a la hora que ellos quisieran. Ah, pero si yo llegaba a 8:30, 9 de la noche, no, hombre, me llegaron a cerrar la puerta de la casa. Y para entrar ya de lleno al tema del feminismo, quiero que nos expliques desde tu perspectiva de una mujer joven que siento que a pesar de las similitudes que ya comenté, sí traes otra mentalidad. Y que nos expliques de qué o qué es el feminismo, así en palabras simples, de manera coloquial, si gustas, para que todo el mundo pueda entender, porque aparentemente es un tema súper complicado, pero más bien es que hay mucha desinformación. ¿Podrías platicarme, por favor? Claro, sobre todo les había comentado anteriormente que cada mujer entra en el feminismo por experiencias propias. Entonces creo que también como cada mujer se adentra basándose en sus experiencias, que también este concepto se va adaptando a sus propias experiencias. Es decir, el feminismo no creo que sea un concepto etimológicamente establecido.
A pesar de que, claro, está su definición propia, siento que cada quien tiene esta definición, este concepto distinto, basándose en sus propias experiencias, en sus propias cargas teóricas, porque nadie, ni una persona va a comprender de igual forma una palabra tan fuerte como el feminismo como otra. Cada quien tiene su propia definición basado en experiencias, en vivencias propias. Para mí el feminismo es un movimiento, una lucha de todos los días, no es nada más de un día, de ir a marchar una vez Así es. y ya, es una lucha que he vivido todos los días de mi vida por ser mujer. Así es. Inicialmente en una carrera en donde está básicamente liderada por hombres, sobre todo. Entonces es más que eso, una lucha. Es una lucha con un fin común, aunque el feminismo es plural porque hay muchas ramas de que el afrofeminismo, el feminismo de raíz o radical, como le conocen, también existe un solo propósito que es erradicar el sistema patriarcal. Que también el sistema patriarcal algunas personas lo pueden definir como algo natural o algo que ya es lo que estamos tan acostumbrados a vivirlo que ya no lo detectas. Y ponerle un nombre a esto resulta incluso a veces ofensivo para algunas personas. A otra vez, en tus propias palabras, Argentina, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado lo podemos ver, me parece a mí que es muchísimo mejor explicarlo con ejemplos que con palabras. Entonces, el patriarcado tiene muchísimas versiones y podríamos decirlo que niveles. Por ejemplo, comentábamos esta situación de más quehaceres domésticos a las niñas, horas de llegada o ciertas prohibiciones que a los hombres no se les da. Esto, aunque sean situaciones muy mínimas, son también actitudes machistas, actitudes patriarcales. Claro que va escalando este problema y comienza con algo tan sencillo como es tú lava los platos porque eres mujer. Así es. Y termina en asesinatos. El patriarcado termina así en asesinatos. Entonces, el patriarcado es simplemente esta como emancipación del hombre. Decir, soy hombre y porque soy hombre puedo y tú no. Así es esta cuestión de que el marido le dice a su esposa, ¿sabes qué? No me gusta que te cortes el pelo tan chiquito. Eso ya es machismo, de hecho. Mira, yo creo que el machismo es esta creencia que sostiene que un hombre es superior a la mujer y que por eso tiene derecho a someterla, a mandarla, a lavar los trastes, a cuidar los niños, a que no trabajes, a que no te pongas minifalda, que tápate el escote. Y hay una manera en la que se va perpetuando el machismo que es por medio del lenguaje, que es por medio de actitudes. A tu edad ya eres víctima del machismo. Ya a lo mejor en el machismo más disfrazado, que es como que las burlas nada más, que vas manejando y se atraviesa una persona, tenías que ser mujer, o cuestiones así que parecen inofensivas, sobre todo cuando hay el sentido del humor de por medio, pero igual es violencia, igual es agresión. Platícanos alguna experiencia que hayas vivido o que hayas observado de estas cuestiones machistas o micromachistas. Claro. Se me viene a la mente la primer situación que yo creo haber vivido de esta, como de este momento de machismo, ¿no? Que fue, yo era muy pequeña, tenía 9, 10 años a lo mucho, y iba caminando con mi mamá por la calle. Un día normal, era de día, o sea, estábamos como eran las 3 de la tarde, pleno día, íbamos vestidas normal, sin nada de que enseñando de más. Tenía 9 años. ¿Qué podía yo querer enseñar de más? Y en la esquina de la cuadra por la que íbamos mi mamá y yo, habían unos hombres
sentados y empezaron a comentarnos unas barbaridades que yo recuerdo, muchas cosas que yo en ese momento ni siquiera conocía el significado. Y mi mamá nada más voltea y me dice, ignóralos, como que no pasó nada. Por este peligro, obviamente yo me sentía atacada, porque Claro. no sabía qué estaba sucediendo, no sabía qué estaban queriendo decirme. Tenías 9 años. Exacto, pero obviamente no es normal que una niña caminando con su madre en una calle perfectamente bien transitada sean acosadas de esta forma y decir, híjole, es normal. No, o sea, nunca me había pasado, nunca alguien se había referido a mí de esa forma, a mi cuerpo, al cuerpo de mi madre, jamás. Entonces empiezas a tener como este tipo de como actitudes de otras personas hacia ti y llega un punto en el que se empieza a normalizar. Pero también tenemos que recordar que normal no es correcto. También recuerdo, se me queda muy grabada en la cabeza una vez que yo estaba en secundaria, estaba en primer año de secundaria y se llega a correr el rumor de unas cosas sobre mí que realmente no fueron verdad, pero fue un rumor. Chismecitos. Exacto. Fue más que nada por un muchachito al que quiso que fuera su novia. Yo le dije que no. Empezó a correr cierto rumor sobre mí y una maestra, mi maestra favorita, o sea, yo la adoraba, yo amaba a esa maestra y se pone así enfrente, todos sabíamos que estaba hablando de mí porque pues era lo que estaba sonando en ese momento. Y así, sin pelos en la lengua, me dice, es que eres una prostituta. No, tu Y maestra. Yo, sí. En secundaria, recibir ese tipo de comentarios de una persona a la que admiras no es nada bonito. O sea, yo me desanimé muchísimo. Llegué a pensar que tal vez yo merecía ser llamada así por algo que realmente no hice. Por algo que no hice, porque simplemente fue decirle a este chico en cuestión, no quiero ser tu novia. No quiero salir contigo. Qué terrible situación. Y fíjate que es muy común. Me tocó ver también en secundaria varios casos y me tocó, bueno, ya en preparatoria, sufrir un acoso terrible de una persona con la que no quise estar. Y los amigos, bueno, me acosaron de una forma terrible, pero en ese momento creo que no estaba en nuestro vocabulario la palabra acoso. Te platico rápidamente, yo llegaba a la preparatoria diurna, desde que entraba hasta que llegaba al edificio donde estaba mi salón, eran chiflidos, muchas faltas de respeto, pero no podía decir nada y mucha gente, incluidos profesores, lo presenciaban y nadie nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque estaba muy normalizado. Creo que ahora se ha ido cambiando y yo creo que en este momento de la historia, si tú hubieras levantado la voz y mi maestra me dijo esto, probablemente hubiera habido alguna represalia contra tu maestra. Veo malo que nos haya pasado, pero también tengo esperanza en que se va eliminando, se va erradicando poco a poco, ¿verdad? Y también tocaste un tema que me parece muy interesante, que es cómo las mujeres vamos sintiéndonos sumergidas o alienadas a este sistema opresor, al machismo, y a veces creo que es hasta por pertenecer, ¿no? Porque si eres la feminista ya te tacharon de loca, de alborotadora, de gritona, de no sé, poco femenina, etcétera. Entonces muchas mujeres, aunque tienen ese deseo de denuncia, pues de querer que las cosas cambien, no se atreven a decirlo porque tienen miedo a ser juzgadas. ¿Te ha tocado vivir, ya sea en experiencia propia o a tu alrededor, tus amigas o algo, que las hayan acosado por ser feministas? Sí, realmente sí. Yo creo que es algo que como feminista se vive seguido, ya que hay personas que nada más por el hecho de que, ok, yo fui a una marcha, o subir incluso nada más algún comentario respecto al movimiento, se hace un caos. Se hace un caos, empiezas a ser atacada. Incluso cuando empecé a adentrarme en el movimiento, pues empecé a dejar de tener amigos. También los hombres de mi familia empezaron a atacarme
y también mi familia, mujeres también, porque es verdad esto que comentas que las mujeres muchas veces no hablan o se quedan calladas simplemente por esta, como podría decirse, aprobación social. O no, no siempre por aprobación social, también pues hay que admitir que muchísimas veces es por miedo o por amenaza, pero claro que llega a existir esta situación de quedarse callada por aprobación o simplemente para no incomodar a los para no hombres. incomodar a los demás y estando tan acostumbradas a ser las mujeres las que no tenemos que incomodar. Fíjate esta doble moral increíble de que los hombres acosadores se sienten con todo el derecho de acosarte en la calle, en el autobús, no se diga, que se da mucho en el transporte público, en cualquier otro lado, el hombre se siente con el deseo de incomodarte con miradas lascivas, con comentarios ofensivos, sexualizándote, etcétera. Pero una mujer que se atreva a incomodar a un hombre es juzgada de una forma muy dura. Y es que el hombre, yo lo percibo así, quiero que me digas qué piensas. El hombre macho se constituye violentando a la mujer. En medida que la mujer va adquiriendo poder, iba a decir empoderamiento, que sí, sí es buena la palabra, pero yo más bien diría se va fortaleciendo y va poniendo límites a la violencia de este macho, es cuando se sienten muy ofensivos. Por eso les choca tanto que la mujer grite, porque hace 50 años la mujer que gritaba en la calle, bueno, eras tratada súper mal. Y ahora no, ahora la mujer exige, grita, lucha, habla. Una mujer ahora puede decir, fulanito me acosó, fulanito abusó de mí sexualmente. Y es cuando a los hombres les da miedo, porque también he observado, por ejemplo, en las marchas pasadas, el miedo de los hombres no era, ay, es que violé a una mujer, no, chin, ya me expuso. Ese es el miedo, esa es la preocupación. ¿Tú cómo lo ves, Argentina? Esta situación de el hombre, el macho, por Ujú. así decirlo, siendo enfrentado por una mujer, claro que hay como ese sentido, ese sentimiento de me están agrediendo. No es tanto el hecho de que realmente se le esté agrediendo a la persona en cuestión, sino que cuando una persona violenta ya se le comienza a poner límites, para empezar, lo primero que hacen es victimizarse, Ujú. Así es. sobre todo. Entonces, es que me provocó, es que ella es, entonces Ujú. está como muy, muy fuerte esa situación en la que una mujer ya comienza realmente a poner límites, a decir, oye, no, hasta aquí. El hombre ya es verdad esta situación de que el hombre violador no se asusta por, híjole, violé a alguien. O el feminicida, híjole, maté a una mujer. Me Su cacharon. preocupación es que, exacto. Exacto. Como, yo diría que como cualquier criminal en general, porque Ajá, pues es eso, un crimen. exacto. Sin embargo, pues, ¿cómo realmente una persona va a sentirse más como mal por el hecho de que ya me destapó? Yo realmente dañé a alguien. O sea, con la intención de dañar, yo Ujú. dañé a alguien. Entonces, es como mucho este sentido de que viene de generaciones atrás que el hombre tiene que ser de cierta forma. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que mandar, el hombre tiene que proveer. Entonces, cuando el hombre ya no empieza como a hacer esto o la mujer empieza a cooperar, también se ve ese sentido de me estás atacando porque ya no estoy cumpliendo el papel que se supone que tendría que cumplir. Me estás quitando el poder que yo ejercía sobre ti. Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, estoy analizando esta cuestión de que por eso también es tan difícil para un hombre aceptar que tiene, no un hombre violento, porque bueno, ese es tema aparte, pero un hombre con una crianza machista, pues aceptar
que ha sido machista y que tiene que cambiar porque tiene que resignificar lo que él cree, lo que ha sido. O sea, no es fácil también para un hombre cambiarlo, que no es excusa para no cambiar, o sea, absolutamente no. Pero le encuentro sentido a esta resistencia de los hombres, de no querer, no tanto porque sean los villanos o porque, sino porque realmente este movimiento feminista está atacando sus creencias erróneas y se tiene que tener pues mucha conciencia o la mente muy abierta para hacer una introspección y decir, ah, caray, sí la estoy regando, voy a cambiar, voy a educar a mis hijos y a mis hijas de una forma diferente. ¿Qué opinas? Sí, pues está bien por esto que el machismo no afecta nada más a las mujeres, sino a ambos géneros. Así es, sí, claro. Ya que esto es una idea heredada. Claro que es una idea heredada y se va transmitiendo desde los padres que ve una actitud mínimamente sentimental, por ejemplo, a su hijo pequeño y lo golpea. No puedes No llores, permitirte, el clásico, ¿verdad? Los no niños puedes no lloran. permitirte demostrar emociones, demostrarte débil, por así decirlo. Entonces es así que el hombre pequeño, el niño, empieza a aceptar, adaptarse a esta idea machista, a este pensamiento de que, híjole, sí es cierto, no tengo que llorar. Así es. Y yo vi toda la vida que mi papá le pegaba a mi mamá y que mi papá era el que llevaba y mi mamá era la que limpiaba, la que cocinaba. Y entonces, claro, o sea, las personas crecen con esa actitud. Aparte de que no estamos hablando de que esto es algo reciente, o sea, viene de generaciones. Sí, de años y años y involucra también una cuestión, considero yo, religiosa incluso. Y es ahí donde está también muy complicado porque las creencias religiosas suelen ser muy profundas y muy importantes para el ser humano. En general, no para todos, ¿verdad? Vemos algunos. Y hablando de creencias y de creencias erróneas, existe esta creencia también de que el feminismo es atacar a los hombres, de que una mujer es superior a un hombre o que una mujer merece más que un hombre, y eso es totalmente falso. Eso tiene una definición que se llama embrismo. Pero Argentina, platícanos en tu visión de esta mujer joven, consciente, ¿qué es el embrismo? ¿Cómo se vive o cómo lo ves tú? Claro, pues inicialmente creo que se comienza esta situación, este rumor de que el feminismo es atacar a los hombres desde esta perspectiva de que los hombres se sienten atacados cuando una mujer pone límites. De ahí nace este rumor de que el feminismo y así, ¿no? Que es diferente a decir que una mujer es superior a un hombre. Exacto, porque el feminismo como tal no busca realmente que la mujer sobresalga, que la mujer diga, ok, ya me toca a mí y ya voy a ser yo la que domine, ya voy a ser yo la que te pegue. Claro que no, Claro. Sino que a como se cree también contrariamente, erróneamente, perdón, que el feminismo busca como esta equidad, porque muchísimas veces se llega a creer que el feminismo es equidad. Yo quiero la equidad de género. Claro que no. Principalmente porque aceptamos que el hombre y la mujer no son iguales, que no tienen las mismas necesidades ni capacidades físicas ni por el estilo, claro que no. Bien, Argentina, aquí hay algo que debemos ser bien específicas, que no es lo mismo equidad que igualdad. Es bien importante separar y definir ambos conceptos y su rol dentro del feminismo, ¿verdad? Por favor, explícanos la importancia de saber utilizar estas frases al hablar de feminismo. Claro, se entiende muchísimas veces por el feminismo la emancipación de la mujer, es decir, la mujer encima del hombre. Sin embargo, esto es una idea completamente errónea. Falsa, sí. Y ya es cuando entran aquí los términos igualdad y equidad. Así es. El feminismo no busca la igualdad, Así es. ya que la igualdad
no se podría dar entre hombres y mujeres debido a que como somos completamente distintos, tenemos necesidades completamente diferentes, no podemos recibir lo mismo porque no vamos a producir lo mismo. Entonces es aquí cuando entra el término de equidad, que es básicamente dar a cada quien lo que merece, lo que se le tiene que dar y lo que necesita recibir para poder producir. Sin embargo, creo yo también que hablar de feminismo y hablar de equidad está mal, por el hecho de que no debe existir, para empezar, el hecho de yo decir necesito equidad. Así es. O yo decir necesito del feminismo, porque para eso se supone que está la justicia. Si existiera realmente la justicia, no tendríamos que hablar ni de equidad ni de feminismo. Entonces comienza aquí esta idea sobre que realmente sí el feminismo busca esta equidad, pero cuando realmente no tendría que ser así. Así es, porque desafortunadamente nos afecta en todos los sentidos. Vivimos en un mundo que no es equitativo. Y por equidad me gustaría poner algún ejemplo muy fácil y creo que hay hasta memes al respecto. Cuando tres personas están intentando bajar manzanas de un árbol y una persona mide 1,80, otra mide 1,60 y otra mide 1,40. Y les das a los tres un banquito de 40 centímetros, pero el árbol está 2 metros arriba. A la persona que mide 1,80 no necesita un banquito, o sea, le va a quedar estirando la mano, ya puede alcanzar el árbol. Pero la persona que mide 1,60 no lo va a alcanzar. Entonces, necesitas no darle un banquito igual a todos. A lo mejor al de que mide 1,80, ya no me acuerdo cuánto dije, al que mide 1,80 pues no necesita un banquito, pero el que necesita, el más pequeño necesita 2 banquitos para poder alcanzar sus manzanas. Eso es equidad y es lo que se pretende buscar en el feminismo, que ya acordamos que el feminismo es liberarnos del sistema machista, opresor, del patriarcado, buscando la equidad de género que ni siquiera tendría que lucharse o pedirse, porque tendría que estar garantizada por los derechos humanos simplemente. Si se aplicaran correctamente, pues no existirían todas estas desigualdades y esta necesidad de buscar, de pedir, de exigir algo que, repito, ni tendríamos que estar exigiendo. Y es muy importante también señalar en cuanto a la equidad, porque se nos dice, no, pues la mujer tiene que trabajar porque quiere igualdad y tiene que aportar el 50-50, pero no toman en cuenta una cosa. Una mujer que se queda, que por ejemplo va a tener un hijo, ella está aportando mucho más a la relación, por ejemplo, que el hombre, porque qué fácil y qué cómodo sería, y te lo digo como mamá, nada más estar dando dinero y ya. Tú embarázate, tú sufres los achaques, tú enférmate, a ti que te operen, yo nomás pago. Qué fácil. Entonces aquí el hombre está aportando sí dinero, pero la mujer tendría que aportar el embarazo y todas sus consecuencias y aparte dinero, pues eso no es equidad. No sé, he visto también muchísimo sobre memes, igual en Facebook, que sale como screenshots de conversaciones de un padre hablándole a su madre y diciéndole, bueno, yo te doy 400 pesos mensuales para el niño y 400 tuyos y 400 míos ya son 800 y es como... Con 800 come el niño. Exacto. Entonces es aquí cuando no se ve realmente claro. Una pensión alimenticia es eso, una pensión alimenticia. Sin embargo, no están viendo todo el esfuerzo que
como mujer y madre se puede hacer para criar a un niño, porque no es nada más soltar tus 400 pesotes al mes y decir, ya con eso está el niño. Pero y las levantadas, a ver, bueno, Exacto. ok, ponemos mitad y mitad, pero tú vas a bañar al niño la mitad de veces, tú le vas a preparar alimentos saludables la mitad de las ocasiones, tú lo vas a llevar a la escuela la mitad de las ocasiones, le vas a poner a hacer la tarea con él la mitad de la semana, no lo hacen. No, aparte de que normalmente el niño queda con su madre. Así entonces, la madre tiene que dividir su tiempo entre cuidar al niño, entre trabajar, entre... La niñera, que donde dejó al niño ahora que se enfermó, no tengo quien lo cuide. Los padres separados no viven esa situación. No, nada que ver. Entonces, pues es muy injusto que como progenitor, como padre, le exijas a la madre de tu hijo que ponga otros 400 pesos, porque ya con los 800 se abasta el niño con todo lo que necesite, ¿verdad? Así es, y fíjate que incluso estando casada, que tú te quedas en el hogar y tu esposo trabaja, y algunas mujeres, además de lo que se conoce coloquialmente como el chivo, o lo que te dan para la comida, le piden a su marido pues una cierta cantidad de dinero para sus cosas. Yo me anoto entre esas mujeres, la verdad, porque también llegué a la conclusión de que, bueno, tú sales a trabajar y tu trabajo lo valoro muchísimo, todo el esfuerzo que haces por llevar el pan de cada día a la casa. Pero para que tú trabajes y puedas llevar el pan de cada día a la casa, yo me estoy quedando en el hogar, estoy cuidando a los hijos, te estoy lavando la ropa, te estoy preparando los alimentos, tiendo tu cama, lavo tu baño, o sea, es un trabajo que no tiene remuneración económica. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente donde está el que tiene el dinero, una frase que me choca que dice, el que paga manda. Eso no se aplica en el hogar. No, porque no se debe de aplicar. Aparte, se tiene que ver que incluso el ser ama de casa o ser madre es un trabajo muchísimo más complicado que ir, por ejemplo, a cumplir una jornada laboral de ciertas horas. Porque al ser madre, no nada más es ser madre, es ser cocinera, chofer, psicólogo, enfermera, de todo. Y muchísimas veces incluso las mujeres dejan de lado su vida como mujer. Así es. Para ser madre. Así o para atender a sus esposos. Entonces es aquí cuando está como complicado el hecho de que como hombre tú nada más llegues, des el dinero y digas, ya, con eso hice todo, porque realmente no se está viendo el esfuerzo que las mujeres hacen al quedarse en el hogar. Aparte de que considero que no es nada sencillo, o sea, es básicamente abandonar una vida, o sea, una vida de oportunidades, de salir, de trabajar, de conocer. También tiene muchísimas consecuencias psicológicas, incluso durante el embarazo muchísimas más. Así es, le platicaba a Argentina antes de iniciar el podcast que recientemente me trabo mucho al hablar y le digo a mi esposo, es que no hablo con adultos, hablo con niños, con perros y con gatos, y una mujer se va atrofiando también, además de que vas perdiendo una carrera laboral. O sea, no es lo mismo que te salgas de trabajar a los 30 años para construir, edificar, porque educar a un ser humano no es tarea sencilla. Y cuando crece ese ser humano, 20 años después tú tienes, ¿qué? 50. ¿Qué oportunidades laborales vas a tener? Literalmente le estás dando los mejores años de tu vida a ese proyecto tan hermoso y tan gratificante que es un hogar. Pero ese hogar que tú estás edificando te tiene que retribuir también cierta seguridad. Porque si no, el día de mañana, ¿qué pasa con estas mujeres que no se divorcian porque no tienen independencia económica? ¿Verdad? Qué importa lo que decíamos hace rato, las abuelitas que pues tenían que aguantar todo porque pues,
no tenían otra opción, no podían conseguir un trabajo, no podían obtener un ingreso, ¿verdad? Exacto. A veces también hablamos de personas mayores, ya mujeres abuelitas, como mencionaba, que realmente se casaron muy jóvenes, que tuvieron básicamente que dejar su hogar todavía siendo niñas para casarse y para comenzar a criar una familia. Entonces es ahí cuando te preguntas realmente, ¿esa mujer puede divorciarse y adaptarse a una vida laboral completamente? Una mujer, Pues estamos no, hablando que muchísimas veces ni siquiera han terminado la así secundaria. es. Fíjate, Entonces, ¿qué realmente podrían ¿qué oportunidades ayudarse? tienen? ¿Cómo realmente podrían Ujú. ayudarse, sabes, en un trabajo? Por eso la importancia de la pensión alimenticia. Fíjate que me recordaste también hace muchos años, vi en la televisión un abogado hombre que explicaba esta parte, porque era un programa de mujeres, y estaba la conductora diciéndole al abogado, bueno, es que una mujer pues tiene que ser independiente, una mujer, conductora mujer, tiene que ser independiente y no debe buscar que el exmarido la mantenga. Ok, se escucha muy bonito, pero el abogado le dice, esta mujer tiene un acuerdo con este hombre. Él va a ser el apoyo económico y ella va a mantener el hogar. Entonces, si ese acuerdo se rompe, merece una indemnización, porque esta mujer ya le apostó todo a un proyecto que no se está respetando al final de cuentas. Y esta pensión alimenticia, pues es esta indemnización que te dan porque pues tú empleaste, dedicaste muchos años de tu vida y tienes que tener ese respaldo y la ley lo da. Que ahora lo considero yo un falso empoderamiento, ¿no, Argentina? Esto de que sí, yo puedo sola, no le voy a exigir nada, o estas cuestiones de que aunque estés casada, no, yo trabajo y todavía llego y le hago de comer a mis hijos y me voy al gimnasio a las 6 de la mañana y en la noche me voy a Toastmasters y yo puedo todo. No, eso también es machismo, es darle más trabajo a la mujer. ¿O cómo ves tú, Argentina? Sí, 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 porque incluso están estas mujeres que tienen estas actitudes machistas o misóginas, que incluso me ha tocado ver varias que tienen esta agenda súper apretadísima que apenas tienen tiempo de respirar y casualmente se encuentra en una mujer que su marido se aporta en su hogar y ella se Ujú. queda en casa. Y es que, ¿por qué haces eso? Tú puedes salir a trabajar, no, mira, yo hago esto, lo otro y así, y no duermo a las 5 hasta las 5 de la mañana y me despierto a las 5:30, pero yo hago todo. Y te Entonces, sientes, se sienten orgullosas de ser exacto, explotadas, sí, porque eso es, ¿verdad? y muchísimas veces se le quita responsabilidad al hombre, Ujú. ¿no? De que yo trabajo y todavía llego y atiendo a mis hijos. Mi marido sí, ahí se queda viendo el fútbol sentado, pero yo estoy con los niños, yo estoy empoderada. Entonces se le quita muchísimas veces esta obligación a los hombres Ujú. de también formar parte de la crianza de los hijos, de también aportar al hogar, de no nada más plánchame la camisa porque ya me voy, de yo también puedo planchar la camisa, soy Así hombre, yo es. también puedo cocinar si mi esposa está atendiendo a los niños. Turnarse los roles para saber qué va a hacer cada quien qué día, porque como mujer no se puede abarcar todo. No puedo nada más llegar y decir, sí, espérame, en 5 minutos está la comida Ujú. y mientras en esos 5 minutos baño a los niños. Entonces, se le quita responsabilidad al hombre e incluso estas mujeres, como comentaba, usan esta agenda apretadísima para humillar o hacer sentir menos a las mujeres. Es por eso también que siendo mujer no puedes librarte de tener actitudes machistas o Así es. misóginas. Así es, totalmente de acuerdo contigo en esta parte donde se... Y yo fui así, te confieso, yo fui así de que no, yo todo lo puedo. No, eres un ser humano, y aún como feministas, habemos, yo me considero una feminista en proceso, en aprendizaje, porque todavía noto algunas actitudes en mí que van muy de acuerdo a mi generación, porque mi generación todavía
Bueno, por ejemplo, te pongo un caso bien puntual y muy famoso, el de Britney Spears, cómo la criticamos. Y a mí me encantaba Britney Spears, pero por pertenecer Ujú. también la criticaba. No, ya enloqueció una mujer con una crisis mental totalmente y todo el mundo criticándola. No, pues es que los pantalones en la cadera y del topsito y así nos educamos. Tu generación afortunadamente ha sido educada, no te digo libre del machismo porque por eso tenemos esta conversación, pero es menos. Tú lo percibes que las futuras generaciones van a ser educadas todavía de manera más libre o que puede haber un revés. Me encantaría decir que mi generación es más feminista que machista, pero realmente no. Es verdad esta situación de el cambio, pero el cambio es muy lento. El cambio es muy, muy lento. Y así como un día nada más dices, bueno, ya no quiero lavar hoy los trastes. Al día siguiente igual y ya puedes estar en una marcha. O sea, es una Ujú, cosa de poco a poco. Entonces, así como en una experiencia personal se puede vivir de pasito a pasito, también así en las generaciones. Una actitud, una creencia, una práctica tan adherida a las personas como el machismo no se va a eliminar nada más de una generación a otra. Es algo que va en proceso. Entonces, aún así, a mí me toca ver personas de mi edad, ujú. incluso más jóvenes que yo, que son extremadamente misóginas y extremadamente machistas. Entonces, sí, sí veo ese cambio, sobre todo más que nada, obviamente, en las mujeres. Y se da este cambio por el hecho de que ya estoy harta, ya no quiero aguantar, ya no quiero quedarme callada. Se empieza a dar este cambio, sin embargo, no es un cambio repentino de un día para otro de decir, bueno, hoy sí recibí estos comentarios machistas y los acepté y al día siguiente ya te denuncio. Ujú. No es así, es una Es situación, gradual. exacto, de poco a poco. Entonces, esperaría que para la siguiente generación ya se vaya quitando más esta idea, desprendiendo más la idea del machismo. Claro que lo espero. Y sobre todo porque ya hay mujeres feministas teniendo hijos. Entonces, ¿qué les va a enseñar una mujer feminista a su hija, a su hijo? A respetar, Ujú. a exigir el respeto que como personas merecemos. Entonces, sí espero este cambio y creo que comienzo a verlo porque tengo amigas de mi edad con bebés Ujú. que también tienen este pensamiento de inculcarles este sentido de respeto a todas las personas por igual. Entonces, sí creo que exista ese cambio, pero no creo que vaya a ser un cambio tan repentino, tan fuerte. Probablemente a nosotros no nos toque verlo. Y justo platicaba con una amiga el otro día de que pues, me dice, ay, pues es que qué ganas, no te va a tocar vivirlo. Pues no, probablemente no me va a tocar vivirlo, pero estoy poniendo mi granito de arena para que las futuras generaciones no sufran lo mismo que yo sufrí. Exacto. Sí, sí, porque se tiene mucho este concepto de que con una persona no vas a cambiar el mundo, pero el mundo ya está cambiando, el mundo revoluciona, el mundo cambia constantemente en cada generación. Es mentira esta situación de que el mundo no cambia. Claro que no, el mundo va adaptándose, va cambiando y va adoptando nuevas creencias y nuevos estilos de vida. Entonces es aquí cuando si yo digo, bueno, igual y yo no, porque a lo mejor a mí no me toca, pero así si yo llego a tener hijos y les llego a inculcar esta creencia feminista, yo ya habré sentido que cambié el mundo, o al menos mi mundo, que es lo importante. Ujú, Igual, así es. como comentaba respecto al granito de arena, tiene hijos y les empieza a inculcar este sentimiento de que tengo que tener respeto por las mujeres. Así es, y fíjate que hasta de manera inconsciente. Los veo ahora que están creciendo, bueno, yo tengo hijos de todas las edades, pero lo observo, por ejemplo, más en mi hijo mayor.
o que ya desde pequeñito, por ejemplo, a él no le causa conflicto ponerse una playera rosa. Cuando a los niños de mi generación que trajeras, es más, mi Rosa, tirándole a Rosa, no, ya eras un afeminado, ya olvídate, olvídate. Y ahora no tiene ningún conflicto. En la graduación de primaria de mi hijo de 12 años, llevaban un moñito rosa palo. Y hubo un padre de familia que protestó, pero el mismo hijo le dijo, papá, estamos en el 2019. O sea, entonces sí veo positivo ese cambio, fíjate. Me da esperanzas incluso de que, pues a lo mejor mis hijos, quién sabe si tengan hijos, ¿verdad? Pero no lo hago por un bien personal al 100%, que es, claro que sí tengo una convicción personal, pero es también para que se beneficie el mundo en general, para que pues las futuras generaciones sigan evolucionando. Hay algo muy padre. Siempre recuerdo a mi abuelo, él plantó un árbol afuera de su casa. El árbol ahorita está enorme, inmenso, pero mi abuelo falleció a mediados de los 90. A él no le tocó disfrutar tanto ese árbol, pero él lo hizo con ese gusto de que nosotros lo disfrutáramos. Íbamos a la casa del abuelo y había hasta un columpio. Y él ya no lo pudo ver, murió cuando yo era niña, no lo pudo ver tan grande o tan cristalizado, pero qué padre es dar algo que probablemente tú no lo vas a disfrutar. Y sobre todo también como herederos de ese algo, es importante saber y reconocer que lo estamos pudiendo disfrutar por otras personas, por personas que anteriormente ya trataron de hacer este cambio, de poner este granito y agradecer, porque también se habla mucho de esta idea errónea, de que las mujeres antes no se manifestaban. Las mujeres antes se quedaban calladitas y calladitas en más bonitas, porque se ven muchísimos comentarios de este tipo. Sin embargo, hay, hay registros de marchas por mujeres, incluso por marchas que pudiera decir, es una tontería, como una marcha que vi de, no recuerdo ni de qué año ni en qué sitio, pero era de mujeres protestando por poder usar minifalda. Entonces, Sí, sí, piensas, creo que lo he visto también. ajá, entonces en ese momento piensas, están protestando por una tontería, o sea, por cualquier cosita, por usar una minifalda, válgame Dios, Nos se parece persinaban. absurdo, como nos parece absurdo que hace 50, 60, 70 años las mujeres no podían decidir si casarse o no. Uh-huh. Y es más, a veces ni con quién casarse, ¿verdad? Ya no hablemos del derecho a la maternidad, etcétera. O sea, no tenían ni derecho a votar. Nos parece tan absurdo y tan ridículo. ¿Tú crees que en el futuro estas nuevas generaciones van a decir, ay, qué absurdo que una mujer salía a la calle y los hombres se sentían con derecho a decirles majaderías? O qué absurdo que una mujer no podía decidir sobre su maternidad. Yo espero que sí, que así como ahorita yo digo, ¿cómo se manifestaban para usar minifalda? Así Increíble, espero ¿sí? que las generaciones próximas digan cómo podían manifestarse nada más por exigir salir a la calle y sentirse seguras. Porque realmente suena muy tonto el Sí, hecho de sí. decir, yo salgo a manifestarme para poder salir a las 10 de la noche a la tienda y no sentirme insegura. A la tienda que está a una cuadra de mi casa. Así es. Fíjate, Suena muy, muy horrible esta muy situación. triste. Sí, sí, muy de tiempos de guerra, de que no puedo ni asomarme si ya pasaron más de las 11 porque no vaya a ser que vaya a pasar alguien y luego digan que fui yo por Que fue salir tu tarde. culpa por salir de noche y sola. Fíjate qué terrible para nuestras abuelas y bisabuelas que ni siquiera podían salir a pasear solas, ¿verdad? Tenían que llevar un chaperón o llevar a su marido o su papá y no, no,
no te quiero describir lo que les pasaba si las encontraban platicando a solas con un varón, ¿verdad? Sí, Qué terrible. sí, me cuenta mi abuelita muchísimas historias de que la golpeaban por platicar con Fíjate, amigos. o sea, ni un amigo podías tener. Exacto, y no nada más su papá, o sea, no nada más su papá reprobaba este tipo de actitudes, sino sus hermanos. Sus hermanos ya se sentían con el derecho de que si la veían en la calle platicando con un vecino, ya podían públicamente castigarla. O sea, no de que vámonos a la casa y en la casa vas a ver cómo te va, no, de que ahí le soltaban la bofetada. Así, enfrente de este amigo, enfrente de las personas, de una forma exhibitiva, exhibiendo. Si eres mujer y hablas con un varón públicamente, esto es lo que te va a pasar. De ahí la importancia de este movimiento feminista, porque creo que sí ha sido un parteaguas, así como en los 60, 70 hubo estas protestas en Estados Unidos que incendiaban los brasieres, padrísimo, me encanta cuando veo documentales al respecto. Hoy está habiendo otro movimiento, creo que igual o más que importante que aquellos de los 60s y 70s, y es un parteaguas también en lo político. No creo que haya una verdadera equidad, creo que es más bien un discurso que da bien, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son los mismos hombres legislando sobre los derechos de las mujeres, sobre los crímenes de las mujeres, que pues no ha habido un resultado. En el futuro yo espero ver mujeres como tú, Argentina, si es que así lo decides, ocupando lugares políticos en nuestro país. No que por el hecho de ser mujer ya tenga una candidatura, no, por el hecho de ser una mujer inteligente, aunque eso implique que no se preste a ningún partido político. Pero te ha tocado participar en elecciones o todavía no? Como votante, Sí, aún no. aún no. Aún no he tenido el honor ¿Y tú has de... visto realmente una actividad fuerte de alguna mujer en la política? Realmente no. Que yo haya escuchado, así que haya sido muy, muy sonado el hecho de que esta mujer no. Y es lo que habíamos comentado anteriormente, que, que son hombres hablando respecto a situaciones que afectan a las mujeres directamente. No voy a decir principalmente porque es directa y únicamente, Uh-huh. porque como hombre, realmente, ¿qué derecho tienen para elegir sobre el cuerpo de una mujer? O para Exacto, elegir cómo castigar a una mujer. a una mujer, Uh-huh. o cómo castigar a un feminicida o a un violador. Así es, Entonces, estamos hablando de una mayoría decidiendo sobre una minoría. así es. Sobre una minoría, entre comillas, porque las mujeres somos más de la mitad de la población mundial. Claro, hablo de una minoría minimizadas, más que nada. Reprimida, Exacto, exactamente, reprimidas. exactamente. Fíjate qué curioso que siendo tantas, sigamos oprimidas o hayamos sido oprimidas. Y tocaste un punto que me parece bien importante resaltar. Una mujer feminista, el movimiento feminista no necesita la validación de nadie, menos de un hombre. Se cree, o no sé por qué lo creen los hombres, que por estar criticando una mujer se va a detener, que por estar dando sus opiniones sesgadas nos vamos a sentir mal. Por supuesto que no. Una mujer en general en su vida para nada necesita la validación de un hombre, para absolutamente nada, mucho menos para luchar por sus derechos. Eso es totalmente absurdo. Me da mucha risa, incluso cuando veo en redes sociales hombres opinando sobre el feminismo con unas ideas totalmente retorcidas y erradas. Pero ahora, lo veo en mi generación. ¿Cómo lo percibes en la tuya? Estos comentarios Sí,
O de esta... hombres, Ok, ok. que sienten que opinando o como tratando de ejercer, quizá, podría ser así, su poder minimizando, criticando, ridiculizando las marchas, por ejemplo, o el movimiento en general. El papel del hombre en el feminismo es algo que ha causado un caos horrible, porque está este momento en el que yo no necesito que un hombre venga y me explique cuál, porque se toman todavía la libertad de Sí, decirte, es que esto no es feminismo. exacto. Entonces, no necesito que un hombre venga y me Absurdo. explique qué y qué no es feminismo, porque como mujer yo he pasado por distintas e innumerables situaciones machistas y misóginas, que es así como nace en mí este sentido feminista. Entonces, no puedes venir a explicarme a mí algo que ha nacido de cosas que yo he vivido, que como hombre tú no has vivido. Entonces, está Un hombre medio... necesitaría kilómetros de empatía para poder entender. Si a veces a las mujeres nos cuesta, Exacto. o sea, un hombre, pues claro que es entendible que no lo comprenda al 100%. Por eso yo creo que deben delimitar sus comentarios y sus acciones, opiniones en cuanto al Sí, sin feminismo. embargo, esta situación de el papel del hombre tiene dos caras de la moneda. Así es. Está esta situación extremadamente horrible de no, es que esas no son formas. Y después está este momento en el que un hombre se cree aliado, pero de forma muy errada, de forma muy, muy cerrada, y es que yo quiero ir a esta marcha porque yo soy aliado. Entonces, las marchas principalmente, las marchas son separatistas. Esto quiere decir que no pueden ir hombres, no pueden ir hombres, así, no pueden. Y se escucha muy fuerte, pero es el término correcto, ¿verdad? Sí, porque se da esta explicación, esta situación de ser separatistas por la situación de que en las marchas se cuelgan para empezar estos tendederos en los que se exhiben a los... A los varones agresores. Exacto. Y de igual forma se pone un escenario, suben mujeres y denuncian públicamente a su agresor. Entonces, imagínate una mujer que fue agredida por un hombre y de pronto estás en una marcha exigiendo la justicia por esa agresión y ves a un hombre. Sí, no es bueno para ninguno de los dos. Las marchas son catárticas. Hay mujeres que todavía ni inician la marcha y me conmueve mucho esto y ya están llorando. Entonces, no se sienten seguras si está un hombre o no sienten simplemente la misma confianza si va un hombre. Ahora, creo que sí se les permite a algunos familiares ir en un contingente que va Sí, primero, ¿verdad? sí, normalmente va al final de la marcha. Al final, ok. Sí, es un contingente en el que ya como familiar, como persona cercana a una mujer que está asistiendo a la marcha, puedes acudir. Sin embargo, se dividen, o sea, son cuadrantes que se dividen y muchísimas veces no se respeta esta situación. De hecho, aquí en Durango hubo en la marcha pasada un problema así, porque una mujer, no, es que es mi marido, es mi esposo, déjenlo pasar, ni aunque sea tu esposo, ni aunque sea tu marido, ni tu papá, tu aliado, ni nada. Nadie. No se puede dejar pasar porque son reglas, son situaciones que se establecen desde antes que se inicie la marcha. Entonces tú de buenas a primeras no puedes simplemente ir a decir, es mi esposo, déjenlo pasar. Entonces, siendo así, pasamos a esta situación que es cómo puede realmente el hombre ayudar o aportar al movimiento feminista, que no es ni publicando en Facebook, porque se publican muchísimos mensajes de que si algún día te sientes segura, acude a mí. No. Por supuesto que no. Claro que no. No, ni queriendo ni se entrar. suban si les digan que seguro, no se suban, chicos. No. Ni queriendo entrar a una marcha a fuerza porque yo soy aliado y yo soy feminista, porque no sé qué tanto. Ni de esa forma se puede realmente apoyar al feminismo. Si eres hombre y quieres apoyar al feminismo,
principalmente tienes que deconstruirte, porque es una situación que tanto hombres como mujeres vivimos, porque vivimos en un sistema patriarcal. Todos hemos sido criados bajo actitudes machistas y misóginas, y a todos nos ha costado el mismo trabajo de construirnos, algunos más que a otros. Me comentabas que aún tienes como estas situaciones que dices, como en proceso de Sí, construcción, ¿no? claro, claro. Y es que, bueno, también es parte de ser humano. Hay mujeres feministas que tienen, por ejemplo, cierta adversión al aborto, por ejemplo, pero no dejan de ser feministas porque la causa común es la misma para todas. Ya hay diferentes áreas que dicen, bueno, el afrofeminismo, pues es que buscamos la igualdad, porque una mujer afroamericana es doblemente segregada por ser mujer y por ser de Afroamericana. raza negra, vaya. Entonces, creo que también es bien importante el papel del hombre que no comparta fotografías o videos que puedan comprometer a una mujer, que si ve a su amigo que le está chiflando a la vecina, pues dale un codazo, no seas así. Ahí creo que es donde más pueden servir los hombres, ¿no? Y denunciando, porque muchos saben que su amigo en tal fiesta violó a una mujer, pero lo saben y no hacen nada al respecto, ¿verdad? Ahí es donde creo que es muy importante el papel de los hombres, cómo nos pueden ayudar. En una ocasión pasamos mi esposo y yo pero no a la marcha, a donde está el templete, y no era el único hombre ahí. Claro, desde lejos y así, y yo quería que él observara, que él viera la razón de la lucha, que no es gritar por gritar, borronear por borronear, que esta frustración, esta rabia, este sentimiento de injusticia, pues tiene un origen. Y pude observar no nada más en mi esposo, en varias personas, cómo lloras. No te pasó a ti, pero estás viendo a una persona sufriendo. Lo mínimo que puedes hacer, pues es respetar. Ok, no me quieres aquí, me alejo. Ahora, si un hombre no sabe cómo ayudar a una mujer, pues es tan sencillo como decirle, ¿cómo te ayudo? ¿Verdad? Sí, sí, exacto. Porque muchas veces se tiene esta noción de ayudar al movimiento con situaciones o actitudes muy contrarias a lo que realmente el movimiento es. Así es. Porque me ha tocado muchísimas veces, te comento, estos hombres que son aliados y tienen su grupo de WhatsApp para pasarse Los fotografías íntimas de las novias. O sea, no de... presumiendo. Sí, no, Exacto. terrible. Entonces, sí, Espantoso. sí es una situación en la que dices, oye, pues, ¿cómo está ahí? Entonces, sí es como una situación en la que hay que ser totalmente empáticos. Y es verdad esta situación de que no se puede ser realmente 100% empático con una persona porque no estás viviendo eso. Y porque incluso como mujer a veces nos resulta conflictivo decir o imaginarnos o ponernos en el mismo puesto que otra mujer. Como hombres te cuesta el El doble, doble, pero a exactamente. esto va este proceso de deconstrucción. Así es. E incluso muchísimas veces se espera que como feminista yo vaya con un hombre y le diga, mira, siéntate aquí, te voy a explicar qué es el feminismo. A ver, anota, toma A, B nota. y C, y ya con eso tienes. Ya estás Exacto, listo. todavía como si yo como mujer feminista tuviera la obligación de deconstruir a los hombres de mi entorno. O sea, de yo sentarme y explicarte, mira, esto es feminismo, con peritas y manzanas. Cuando estamos en una época en la que al alcance del teléfono tienes una información O sea, increíble. googlealo y ya. Exacto. O sea, se puede ver, incluso no es tan necesario el hecho de que yo solito, sino, oye, la verdad es que me quiero deconstruir así, quiero dejar de tener mis actitudes machistas. Pásame un libro, porque hay muchísimos libros de feminismo. Pásame un Sí. libro o dame unos tips. Una cosa es pedir ayuda y otra cosa es exigir que tú como mujer a mí me vengas Como y me volvemos, vuelvas a criar, básicamente. volvemos a este tema de que a la mujer se le exige el doble.
¿verdad? No te tengo que explicar yo por qué soy machista. Tú me tienes que explicar a mí por qué no debo ser machista. Exacto. Bueno, para concluir, Argentina, feminismo y embrismo son dos cosas distintas. Exacto. Feminismo es buscar la equidad o la liberación del sistema patriarcado que propicia esta desigualdad, Ujú. ¿verdad? Y embrismo es, ¿nos puedes explicar? Sí, el embrismo sí es esta situación en la que yo siendo mujer voy a decir, bueno, ya fue mucho de que el hombre fuera el fuerte de la relación, ya me toca a mí. Esta es esa situación en decir, yo soy más que el hombre porque yo puedo esto, esto y lo otro. Emancipación. Esa es la palabra que muchísimas veces se utiliza para describir el embrismo. Decir, yo soy más como mujer que tú como hombre. Así es. Es básicamente el machismo, pero a la inversa. Ok, y lo siguiente a resaltar en esta conclusión es, hombres, respeten, si no saben cómo ayudar, pues pregunten, googleen, pero no sean invasivos. Exacto. O no busquen darle validación a algo que no les corresponde validar. ¿Deseas agregar algo más, Argentina? Claro que sí, como mujeres es muy importante que seamos empáticas entre nosotras y que si a mí, en mi experiencia personal, no me ha tocado vivir una situación de agresión así directamente, hay que conocer que hay que saber y comprender que a las demás sí. Por eso es esta lucha principalmente. Entonces, si como mujer yo repruebo este movimiento, realmente hay que ponernos a cuestionar por qué lo estamos reprobando y sobre todo comprender por qué las demás no lo hacen, por qué ellas sí luchan. En vez de sentarnos y criticar a las mujeres feministas, a las marchas, a los movimientos, a todo lo que se hace para, para beneficio de las mujeres y de la justicia para las mujeres, hay que sumarnos. Hay que sumarnos y empezar de granito, así, pasito en pasito, de poco a poquito, para ir cambiando esta situación. Invito sobre todo a las mujeres a informarse más sobre el feminismo, porque no nada más es ir y borronear paredes, no nada más es ir y quebrar o odiar al hombre, porque también se cree que el feminismo es odiar al hombre. Investiguemos un poco más sobre el feminismo, tanto hombres como mujeres, pero principalmente las mujeres, porque este movimiento es por y para las mujeres. Así es, lo dijiste muy bien, es por y para las mujeres. Muchas gracias, Argentina, fue un verdadero placer platicar contigo. Bueno, ya te lo he dicho en diversas ocasiones, te admiro y te respeto muchísimo por ser una mujer tan inteligente, tan consciente en todas las áreas, porque no quiero que piense que creo que eres consciente porque es feminista. Yo creo que es parte de tu personalidad tan empática y tan ambiciosa en el sentido de que buscas aprender más, buscas saber más y analizas y eso te ha creado una mente muy abierta que percibimos y nos encanta. Muchas gracias por acompañarme. Amigos, por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado este podcast y que tengan un poco más claro qué es el feminismo y qué trata.